Estoy tan aburrido que podría perderme en mí mismo, murmuré, tirado en la cama, mirando el techo, sin saber que esas palabras abrirían una puerta que nunca quise cerrar. Diego, mi compañero de piso, estaba en la entrada, apoyado contra el marco, mirándome con una intensidad que me hizo contener el aliento. ¿Quieres que lo arregle?, dijo, y el aire entre nosotros se volvió eléctrico, como si cada palabra suya escondiera una promesa o un desafío. Alejandro, de 22 años, estudiante de literatura en la Complutense, vivía una vida ordenada, casi monótona, donde cada día seguía un guión predecible, clases, apuntes meticulosamente organizados, listas de reproducción para cada estado de ánimo. Todo en su mundo estaba etiquetado, controlado, seguro. Pero Diego era lo opuesto. Había llegado al piso compartido en Madrid hacía 6 meses, con una mochila, una tabla de skate y una confianza que hacía que todos, desde los vecinos hasta los desconocidos en el metro, lo notaran. Era un torbellino, alguien que vivía sin horarios, que llegaba a las 3 de la madrugada hablando de las estrellas como si fueran viejas amigas, o que ponía música tan alta que retumbaba en el pecho de Alejandro. Esa noche, cuando Alejandro murmuró su aburrimiento, no esperaba una reacción. Estaba acostumbrado a hablar solo, a llenar el silencio con pensamientos que nunca compartía. Pero Diego, siempre impredecible, respondió con aquella frase que lo descolocó. Se acercó y se sentó al borde de la cama, tan cerca que sus rodillas se rozaron. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y nervios que no pudo ignorar. Diego inclinó la cabeza, con esa media sonrisa suya que parecía saber más de lo que decía, y preguntó si quería salir, hablar o simplemente quedarse allí, en ese silencio que ya no era silencio, sino algo más pesado, más vivo. Alejandro quiso reír, quitarle importancia, pero no pudo. Algo en la mirada de Diego, en la forma en que sus dedos tamborileaban inquietos sobre la sábana, lo detuvo. Era como si, por primera vez, Diego no estuviera jugando. Alejandro balbuceó una respuesta vaga, diciendo que no sabía, que tal vez solo estaba cansado. Diego se encogió de hombros, se levantó y salió de la habitación con un tú decides que sonó más como una invitación que como una despedida. En los días siguientes, Alejandro no pudo sacarse esa noche de la cabeza. Cada interacción con Diego empezaba a sentirse diferente, cargada de una tensión que no podía nombrar. Notaba cosas que antes ignoraba, como Diego se sentaba en el suelo cuando hablaba por teléfono con su madre, con una ternura que contrastaba con su actitud despreocupada, como leía los post-its con frases que Alejandro dejaba en su escritorio, como si intentara descifrarlo, como usaba el portátil de Alejandro para ver películas, diciendo que tenía mejor vibra. Pero lo que más lo inquietaba eran las miradas. A veces, Diego lo observaba un segundo de más, y Alejandro fingía no darse cuenta, porque reconocerlo significaba enfrentarse a algo que no estaba listo para entender. Una noche, mientras compartían una pizza fría a la 1 de la madrugada, Diego lo desafió a saltarse una clase al día siguiente. Alejandro, que nunca rompía sus reglas, aceptó, sorprendido por su propia audacia. Sentados en el suelo, entre risas y migajas, Diego lo miró fijamente y dijo que Alejandro era como un caos tranquilo, alguien que lo hacía querer quedarse. Alejandro se rió, pero las palabras se le clavaron como un anzuelo. ¿Por qué decirlo así? ¿Qué significaba quedarse? Esa pregunta lo persiguió. Diego empezó a sentarse en la cama de Alejandro cuando hablaban, aunque tenía la suya propia. Sus hombros rozaban los de Alejandro en la cocina, sus dedos a veces tocaban los suyos al pasar un vaso o un plato. Cada roce era un chispazo, un momento que Alejandro analizaba en la soledad de su mente, preguntándose si era real o si solo estaba imaginando lo que quería ver. Diego era un enigma, alguien que podía ser todo y nada a la vez, y Alejandro, atrapado en su necesidad de control, no sabía cómo descifrarlo. La tensión creció cuando, una tarde, Diego se quedó más tiempo en la habitación de Alejandro, sentado en el suelo, hojeando un libro de poesía que Alejandro había dejado abierto. No dijo nada,
pero su presencia llenaba el espacio, hacía que el aire se sintiera más denso. Alejandro, sentado en la cama, fingía leer, pero su atención estaba en Diego, en la forma en que sus dedos pasaban las páginas, en el silencio que parecía pedir algo sin palabras. Cuando Diego levantó la vista y sus ojos se encontraron, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Pero Diego solo sonrió, se puso de pie y salió, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó mirando el techo, repasando cada momento, cada palabra, cada roce. Sabía que algo estaba cambiando, pero no sabía si era él, Diego, o ambos. Lo que sí sabía era que el aburrimiento ya no era solo aburrimiento. Era una excusa, una forma de decir mírame sin atreverse a hacerlo. Y Diego, con su respuesta ambigua, había abierto una puerta que Alejandro no estaba seguro de querer cruzar, pero que ya no podía ignorar. Alejandro apenas podía concentrarse en sus clases. Las palabras de los profesores se desvanecían mientras su mente volvía una y otra vez a aquella noche, al roce de la rodilla de Diego, a su voz baja preguntando si quería que arreglara su aburrimiento. Cada recuerdo era una chispa que lo incendiaba por dentro, pero también un peso que lo hacía dudar. ¿Había imaginado la intensidad en los ojos de Diego? ¿Era solo su manera de ser, ese encanto natural que repartía sin esfuerzo? La incertidumbre lo carcomía, y Alejandro, que siempre había encontrado refugio en la lógica y el orden, se sentía perdido en un terreno donde no había reglas. Diego, por su parte, seguía siendo el mismo torbellino. Llegaba al piso con historias de noches en Malasaña, riendo mientras dejaba su tabla de skate contra la pared. Pero ahora Alejandro notaba cada detalle con una agudeza dolorosa, como Diego se detenía un instante antes de entrar a su habitación, como si quisiera decir algo, como sus dedos rozaban los de Alejandro al pasarle una cerveza, como, a veces, su mirada se demoraba en él, solo para desviar la vista rápidamente. Estos gestos, pequeños pero cargados, hacían que Alejandro se sintiera expuesto, como si Diego pudiera ver a través de las capas que había construido para protegerse. Una tarde, mientras estudiaban en el comedor, Diego se sentó a su lado, más cerca de lo necesario. Sus rodillas se tocaron bajo la mesa, y Alejandro contuvo el aliento, esperando que Diego se apartara. No lo hizo. En cambio, inclinó la cabeza hacia el cuaderno de Alejandro, señalando una línea con un comentario casual sobre su letra pulcra. Alejandro murmuró una respuesta, pero su corazón latía tan fuerte que apenas escuchó su propia voz. Quería preguntar, confrontar, pero el miedo a romper lo que fuera que tenían lo mantuvo callado. Diego, como si percibiera su lucha, se limitó a sonreír y seguir hablando de cualquier cosa, como si no hubiera notado el torbellino que desataba. Esa noche, Alejandro se quedó despierto, mirando el techo, atrapado en sus pensamientos. Recordó cómo Diego había empezado a usar su manta durante las noches de películas, compartiéndola sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Recordó también la vez que Diego se había quedado dormido a su lado, con la cabeza apenas rozando su pierna, y como Alejandro había pasado toda la película observándolo, incapaz de moverse, temiendo que cualquier gesto rompiera el momento. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Pero entonces, algo cambió. Una noche, después de semanas de gestos ambiguos, Diego se acercó demasiado. Estaban viendo una serie, sentados en la cama de Alejandro, cuando Diego dejó caer su mano sobre la manta a centímetros de la de Alejandro. No fue un roce accidental, fue deliberado, lento, como una pregunta sin palabras. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Quiso tomar esa mano, responder, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si lo había malinterpretado? ¿Y si Diego solo estaba jugando, como siempre? Antes de que pudiera decidir, Diego se puso de pie abruptamente, murmurando algo sobre tener que salir. La puerta se cerró tras él y Alejandro se quedó solo. Con el corazón en un puño, sintiendo que había perdido algo que ni siquiera había tenido. Los días siguientes fueron peores. Diego empezó a retraerse.
Ya no se sentaba tan cerca, ya no dejaba que sus miradas se cruzaran por más de un segundo. Cuando Alejandro intentaba iniciar una conversación, Diego respondía con frases cortas, evasivas, y luego se iba, diciendo que tenía planes. Una noche, Alejandro lo escuchó llegar tarde, riendo por teléfono con alguien más. La risa de Diego, que antes llenaba el piso de calidez, ahora era un cuchillo. Alejandro se quedó en su cama, con los auriculares puestos, tratando de ahogar el sonido, pero no podía escapar de la verdad. Diego se estaba alejando, y él no sabía por qué. La duda se convirtió en un torbellino. Alejandro se preguntaba si había dicho algo mal, si había dejado que sus sentimientos fueran demasiado obvios. Se miraba al espejo, buscando defectos, razones por las que Diego podría haberse aburrido de él. Pero lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que todo hubiera sido una fantasía suya, una proyección de lo que quería ver en alguien que solo era amable, carismático, inalcanzable. Intentó hablar con Diego una mañana, preguntándole si todo estaba bien, pero Diego se limitó a encogerse de hombros y decir que estaba ocupado con las clases. La frialdad en su voz fue un golpe que Alejandro no esperaba. Una tarde, mientras caminaba por el campus, vio a Diego con un grupo de amigos, riendo, tocando el brazo de un chico que Alejandro no conocía. La escena lo detuvo en seco. No era solo celos, era miedo, un miedo profundo a que Diego nunca hubiera sentido lo mismo, a que todo lo que Alejandro había sentido fuera unilateral. Esa noche, solo en el piso, Alejandro escribió en su cuaderno: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces creer algo que no puedo tener? Pero no tuvo el valor de decirlo en voz alta. En cambio, se quedó en silencio, atrapado en una atracción que lo consumía y un rechazo que aún no podía nombrar, preguntándose si alguna vez encontraría el coraje para enfrentar lo que sentía o si simplemente dejaría que Diego se desvaneciera de su vida. El mundo de Alejandro se resquebrajó una tarde en el campus, cuando vio a Diego caminando junto a Marcos, un compañero de clase. No era solo que estuvieran juntos, era la forma en que Diego reía, inclinándose hacia él, tocándole el brazo con una familiaridad que Alejandro nunca había sentido. El aire se le escapó del pecho, como si alguien lo hubiera golpeado. No era solo celos, sino una traición profunda, una confirmación de sus peores temores. Todo lo que había sentido, cada roce, cada mirada, había sido una ilusión. Diego, con su carisma fácil, había jugado con él, o al menos eso parecía. Alejandro regresó al piso con el corazón pesado, incapaz de concentrarse en nada más. Los días siguientes, Diego apenas estaba en casa. Llegaba tarde, con el eco de risas que no eran para Alejandro, y cuando se cruzaban, sus interacciones eran breves, casi mecánicas. Diego le preguntaba cómo estaba, pero sus ojos ya no se detenían en él, como si hubiera decidido borrar lo que habían compartido. Alejandro, atrapado en su necesidad de entender, se pasaba las noches revisando cada momento, buscando el instante en que todo se había roto. Pero no encontraba respuestas, solo un vacío que crecía con cada ausencia de Diego. El dolor se intensificó cuando la sociedad empezó a pesar sobre él. Una noche, en una cafetería cerca de la Complutense, Alejandro se reunió con Javier, un amigo de la carrera. Hablaron de clases, de exámenes, hasta que Javier, con una risa incómoda, mencionó haber visto a Diego con Marcos. Esos tíos no duran juntos, dijo, su tono cargado de desprecio. La gente no lo acepta, ¿sabes? Es raro. Las palabras cayeron como un martillo. Alejandro quiso defenderse, defender lo que sentía, pero el miedo lo silenció. Solo asintió, fingiendo indiferencia, mientras por dentro sentía que algo en él se apagaba. Javier no sabía nada de sus sentimientos, pero sus palabras reflejaban un mundo que Alejandro conocía demasiado bien, un Madrid donde los prejuicios aún se escondían en las miradas y los susurros. El golpe más duro vino de su familia. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con su madre, intentó ser honesto. Le mencionó, con cautela, que estaba explorando quién era, que quizás le gustaban los chicos. La respuesta fue gélida: Alejandro,
no me hagas pasar vergüenza. Sé normal. No quiero hablar de esto otra vez. Colgó sin despedirse y Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su madre, la persona que más debería entenderlo, lo había rechazado sin dudar. Esa noche, no durmió. Se quedó sentado en la cama, con las rodillas contra el pecho, preguntándose si valía la pena ser quien era si eso significaba perder a los que amaba. Diego, mientras tanto, seguía con Marcos. Alejandro los veía juntos en el campus, en las redes sociales, en fotos que ardían como sal en una herida. Una noche, Diego llegó al piso con Marcos, y aunque no entraron juntos, Alejandro escuchó la risa de Diego en el pasillo, seguida de un murmullo que no pudo descifrar. Cerró la puerta de su habitación y puso música alta, tratando de ahogar el sonido, pero no podía escapar de la imagen de Diego eligiendo a alguien más. Cada risa, cada momento que Diego compartía con Marcos, era una puñalada que confirmaba lo que Alejandro temía, no había sido suficiente. La inseguridad lo consumía. Se miraba en el espejo, preguntándose qué le faltaba. ¿Era demasiado reservado? ¿Demasiado predecible? ¿No era lo bastante interesante para alguien como Diego, que parecía vivir sin ataduras? Intentó hablar con él una mañana, preguntándole si podían pasar un rato juntos, pero Diego se excusó, diciendo que tenía planes con los chicos. La vaguedad de su respuesta dolió más que una negativa directa. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo que el espacio que una vez habían compartido se desvanecía. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Alejandro se encontró con un grupo de estudiantes que hablaban abiertamente sobre sus identidades. Eran parte de un colectivo universitario, y sus risas, su seguridad, lo hicieron detenerse. Por un momento, quiso unirse a ellos, ser parte de algo donde no tuviera que esconderse. Pero el miedo volvió, miedo a ser juzgado, a ser rechazado, a confirmar que no encajaba ni siquiera entre los que se parecían a él. Se alejó, con las manos en los bolsillos, sintiendo que su identidad era un peso que no sabía cómo llevar. Esa noche, solo en el piso, Alejandro escribió en su cuaderno: si todo esto no significa nada para ti, ¿por qué duele tanto? Las palabras eran un grito mudo, una forma de liberar lo que no se atrevía a decir. Quería confrontar a Diego, preguntarle por qué lo había hecho sentir algo solo para luego apartarse, pero el miedo al rechazo, al ridículo, lo mantenía callado. En cambio, se refugió en su rutina, clases, apuntes, música. Pero nada llenaba el hueco que Diego había dejado. El dolor no era solo por Diego. Era por todo, por las palabras de Javier, por el rechazo de su madre, por la sociedad que le decía, sin decirlo, que su amor no era válido. Alejandro empezó a dudar de sí mismo, preguntándose si valía la pena luchar por lo que sentía o si sería más fácil rendirse, fingir, ser normal. Pero incluso en su confusión, una pequeña parte de él se aferraba a la verdad: lo que había sentido con Diego, aunque fugaz, había sido real. Y esa certeza, aunque dolorosa, era lo único que lo mantenía en pie, esperando, contra toda lógica, que algo cambiara. La noche había caído sobre Madrid como un velo pesado, y Alejandro estaba al borde de un colapso que llevaba semanas gestándose. Sentado en su cama, con las manos apretadas contra las rodillas, sentía que el silencio del piso lo aplastaba. Diego había estado ausente, no solo físicamente, sino en cada gesto que antes llenaba el espacio entre ellos. Las risas con Marcos, las evasivas, el vacío que dejaba cada vez que salía sin mirar atrás, todo se acumulaba en el pecho de Alejandro, como una tormenta a punto de estallar. Cuando Diego entró al piso, pasadas las 11, Alejandro no pudo contenerse más. Estaba en la penumbra, con la luz del móvil como único faro, cuando escuchó el sonido de las llaves y los pasos de Diego. No planeó confrontarlo, pero algo en él se rompió al verlo detenerse en la puerta de su habitación. Vacilante, como si no estuviera seguro de entrar. Alejandro alzó la vista, y la rabia, el dolor y la confusión que había reprimido durante días se derramaron sin control.
Le preguntó, con la voz temblorosa, por qué se había alejado, por qué lo había hecho sentir algo solo para luego actuar como si nada hubiera pasado. Diego se quedó inmóvil, sorprendido por la intensidad de Alejandro. Quiso responder con una broma, como siempre, pero la mirada rota de Alejandro lo detuvo. En lugar de eso, se sentó al borde de la cama, con los hombros tensos, y murmuró que no sabía cómo explicar lo que sentía. Alejandro no aceptó la evasiva. Su voz se alzó, cruda, exigiendo saber si todo había sido un juego, si las miradas, los roces, la cercanía habían significado algo o si solo eran un eco de su propia imaginación. Cada palabra era un paso hacia un abismo, pero Alejandro ya no podía retroceder. Diego bajó la mirada, sus manos inquietas sobre las rodillas. Admitió, en un susurro, que no era un juego. Que también sentía algo, algo que lo aterrorizaba. Habló de la presión que sentía, no solo de la sociedad, sino de sí mismo. Había crecido aprendiendo a esconder partes de quién era, a reírse de sus propios deseos para no enfrentarlos. Marcos, confesó, no era más que una distracción, una forma de evitar lo que realmente quería, a Alejandro. Pero aceptar eso significaba arriesgarse a perderlo todo, la aprobación de sus amigos, la comodidad de su vida sin complicaciones, incluso la idea que tenía de sí mismo. Alejandro escuchó, con el corazón en un puño, dividido entre la esperanza y el dolor. Quería creerle, pero el rechazo de su familia aún ardía en su memoria. Recordó la voz fría de su madre, el peso de sus palabras, sé normal. Recordó los comentarios de Javier, el desprecio disfrazado de broma. Todo eso lo hacía dudar, no solo de Diego, sino de sí mismo. ¿Valía la pena arriesgarse por algo que el mundo parecía decidido a condenar? Sin embargo, al mirar a Diego, vulnerable por primera vez, sintió una chispa de valentía. Le confesó que estaba enamorado de él, que cada roce, cada mirada, había sido un ancla en su caos. Esperaba rechazo, silencio, pero Diego lo miró con una intensidad que lo desarmó. Diego no respondió de inmediato. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó la de Alejandro, un gesto cuidadoso, como si temiera romper algo frágil. Dijo, con la voz quebrada, que también estaba enamorado, pero que no sabía cómo hacerlo bien. Habló de su miedo a decepcionar, a herir, a no ser suficiente. Alejandro, por primera vez, vio más allá del Diego carismático, del que siempre tenía una respuesta rápida. Vio a alguien tan asustado como él, alguien que también luchaba contra un mundo que no siempre los aceptaba. La conversación se alargó, cruda y sin filtros. Alejandro compartió el dolor del rechazo de su madre, como sus palabras lo hacían cuestionar su lugar en el mundo. Diego escuchó, sin interrumpir, y por primera vez no intentó aligerar el momento con una broma. En cambio, admitió que había pasado semanas evitándolo porque no sabía cómo manejar lo que sentía. Cada vez que estaba cerca de Alejandro, sentía que perdía el control, y eso lo aterraba. Pero también confesó que no podía seguir huyendo, no cuando estar con Alejandro era lo único que lo hacía sentir vivo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino necesario. Se miraron sin máscaras, sin juegos, solo dos personas enfrentando la verdad. Alejandro sintió que algo en su interior se asentaba, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde encajar. Pero también sabía que no era el final. La sociedad, su familia, sus propios miedos seguirían allí, esperando. Diego apretó su mano, un gesto que decía más que cualquier palabra, y Alejandro supo que, aunque el camino sería difícil, no estaba solo. Esa noche, no hicieron promesas grandiosas. No hablaron de un futuro claro. Solo se quedaron allí, sentados en la penumbra, con las manos entrelazadas, dejando que la verdad respirara entre ellos. Por primera vez, Alejandro sintió que no necesitaba controlar todo, que podía permitirse ser vulnerable. Y Diego, con su confesión, había dado un paso hacia algo real, algo que ambos temían pero que ya no podían ignorar. La noche de la confrontación marcó un antes y un después para Alejandro y Diego.
Sentados en la penumbra, con las manos entrelazadas, habían desnudado sus miedos y deseos, dejando caer las máscaras que los habían mantenido separados. Pero la verdad, aunque liberadora, trajo consigo un nuevo peso. Aceptar lo que sentían significaba enfrentarse a un mundo que no siempre los recibiría con los brazos abiertos, y ambos lo sabían. Sin embargo, en ese momento, con los dedos de Diego apretando los suyos, Alejandro sintió una calma que no había conocido antes, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde pertenecer. Los días siguientes fueron un ejercicio de valentía. Diego, que siempre había escondido su vulnerabilidad tras bromas y sonrisas, empezó a mostrarse más abierto. Dejó de salir con Marcos, explicándole que necesitaba ser honesto consigo mismo. Alejandro, por su parte, decidió enfrentar el rechazo de su familia. Llamó a su madre una última vez, con la esperanza de encontrar un puente, pero ella mantuvo su postura fría, diciendo que necesitaba tiempo para entender. El silencio que siguió fue doloroso, pero Alejandro no se derrumbó. En cambio, encontró refugio en un grupo de amigos de la universidad, parte de un colectivo que celebraba la diversidad. Ellos lo acogieron sin preguntas, compartiendo historias propias que le recordaron que no estaba solo. Una tarde, mientras estudiaban juntos, Diego dejó un post-it en el cuaderno de Alejandro: no dejes que el mundo te apague. No era una gran declaración, pero para Alejandro significó todo. Era la forma de Diego de decir que estaba comprometido, que no volvería a huir. Empezaron a construir algo frágil pero real, hecho de pequeños gestos: compartir una manta durante una película, quedarse despiertos hablando hasta que el amanecer se colaba por las ventanas, o caminar juntos por el campus, rozando los hombros como si el contacto fuera una promesa tácita. No todo era perfecto. Había momentos en que Diego se tensaba, como si temiera que la felicidad fuera demasiado frágil, y Alejandro a veces dudaba, preguntándose si podrían sostener lo que habían comenzado. La sociedad seguía siendo un desafío. En el metro, en las calles de Madrid, Alejandro notaba las miradas de desaprobación cuando caminaban demasiado cerca. Una vez, un desconocido murmuró algo despectivo al pasar, y Diego apretó su mano con más fuerza, como si quisiera protegerlo. Pero también había momentos de luz. En una reunión del colectivo, Alejandro vio a Diego reír con sus nuevos amigos, relajado, sin la necesidad de esconderse. Fue entonces cuando Alejandro entendió que el amor no era solo sobre ellos dos, era también sobre encontrar un espacio donde pudieran existir sin temor. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Diego se detuvo y tomó la mano de Alejandro sin dudar. No fue un gesto planeado, sino natural, como si siempre hubiera sido así. Alejandro sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de una esperanza que crecía lentamente. Hablaron de todo y de nada, de las clases, de los planes para el verano, de las canciones que Diego había añadido a una lista de reproducción que llamó para el chico que cambió todo. Pero también hablaron de lo difícil, de cómo el rechazo de la familia de Alejandro aún dolía, de cómo Diego temía no estar a la altura de lo que Alejandro merecía. En esos momentos, Alejandro apretaba su mano, recordándole que no necesitaban ser perfectos, solo honestos. El mundo no cambió de la noche a la mañana. Las miradas seguían, los susurros no desaparecían, y la madre de Alejandro no volvió a llamar. Pero cada día, Alejandro y Diego elegían estar juntos, enfrentando los miedos que aún nos acechaban. Encontraron fuerza en los pequeños actos: un café compartido antes de clases, una nota dejada en el escritorio, una mirada que decía más que cualquier palabra. Alejandro empezó a escribir de nuevo, no solo en su cuaderno, sino en un blog anónimo donde compartía sus pensamientos sobre el amor y la identidad, encontrando consuelo en las respuestas de desconocidos que se sentían como él. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Madrid, caminaron por las calles de Chueca, tomados de la mano. Las luces de los bares parpadeaban, la ciudad vibraba con vida, y por primera vez, Alejandro no sintió la necesidad de mirar por encima del hombro. Diego, a su lado, sonrió, y en esa sonrisa había una promesa silenciosa: seguirían adelante,
juntos, sin importar lo que viniera. No tenían todas las respuestas, no sabían cómo terminaría su historia, pero en ese momento, con los dedos entrelazados y el calor del otro como ancla, supieron que valía la pena intentarlo. Alejandro ya no buscaba controlar el futuro. Diego no arregló su aburrimiento, le dio un nuevo significado a la palabra hogar. Y mientras caminaban bajo el cielo anaranjado, Alejandro sintió que, a pesar de todo, habían encontrado algo más grande que el miedo, la esperanza de construir algo real, algo que nadie podría quitarles.